Hermanos, estamos entrando a una nueva serie que le hemos titulado Fileos o Filios. Es una palabra en griego que significa hermano, significa amistad, significa amor. Y queremos hablar de eso porque este es un buen mes y es un buen pretexto para poder seguirnos integrando como comunidad. Recuerden que en esta iglesia nuestro eslogan es todos somos uno y Cristo el Señor de todos. Amén. Más que ser masas, queremos ser comunidad. Más que ser multitud, queremos estrechar lazos de hermandad entre nosotros. Ese es el sentido de la iglesia. Y este es un buen mes para recordarnos eso, de que somos hermanos. Y desde ya quiero desafiarles, y se les voy a estar recordando, para que este mes invitemos a alguien a nuestra casa. ¿Les parece? ¿Sí? Al pastor está bien, pero inviten a alguien de aquí. Amén. Vean, échenle un ojo a alguien e invítenlo a su casa para comer este mes. ¿Les parece? Si hacemos eso, invítenlo, abran su mesa, preparen su mejor comida y sentémonos un rato a escuchar la historia de nuestro hermano, la historia de esa familia que va a estar ahí. ¿Ok? Si dice, hermano, es que yo no paro en mi casa, lo ideal es que esté en su casa, pero si no, por lo menos un cafecito ahí en algún lugar y platiquemos, amén, estrechemos lazos. Cuando contamos nuestras historias, cuando contamos lo que somos, los lazos se hacen más estrechos, se hacen más fuertes, cuando conocemos quiénes somos. A veces los lazos no se hacen fuertes porque aquí nos vemos y no sabemos nuestras historias, no sabemos nuestras luchas, no sabemos con qué estamos lidiando. Pero cuando compartimos nuestras historias, quedamos ligados. Y entonces en la mañana el Señor nos puede traer a memoria en la oración y decir, ora por tu hermano, que acuérdate que te contó eso mientras comían por ahí un percherón. Amén. ¿Ah? Exactamente. Ahí, un mole, que tanto me gusta el mole a mí. Amén. Así que cuando quieran ir a la casa, lleven la coca y mi esposa va a preparar el mole, dice. El lunes. Amén. Entonces inviten a alguien, porque vamos a hablar de eso. Y fíjese que pensando en esto, y lo que quiero compartirles con el día de hoy, en la mañana, ayer, estaba recordando, ¿no?, con lo que es el caminar. Caminar fue el primer desafío de nuestra vida, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan cuando empezaron a caminar, ¿verdad? Sería raro que alguien se acuerde, a lo mejor hay alguien, pero todos en algún momento empezamos a caminar, desde niños, me refiero, de bebés. Y los padres, es un logro cuando nuestros hijos caminan. ¿Se acuerdan cuando caminaron sus hijos por primera vez? Yo hasta video tengo, ¿sí? Hasta video tengo y me daba gusto ver a mi hijo tambaleándose por todos lados, pero fue un logro enorme verlo caminar porque es su primer logro. Uno dice, ya nuestro hijo camina por sí mismo, empieza a conquistar el mundo, ya camina. Nosotros tenemos 3 hijos y a los 3 tuvimos que enseñarlos a caminar, ¿verdad? Y es muy bonito. Porque también ya nos liberamos un poco de la carga de estarlos cargando todo el día. Decimos, ya camina. Ay, gracias a Dios ya, ¿no? Ya nuestros brazos se lo agradecen. Entonces, pero también empieza otro reto porque empiezan a caminar por todos lados. Y ya uno se da cuenta que la casa es un mundo de peligro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando los encontramos en el gas haciéndole así a la perilla, ¿no? Y ya hay que comprar estufas que tengan una cosa ahí que se traba para que no le den vuelta. Sí, ¿verdad? Cuando andan sacando cosas, de pronto entras al cuarto y sacaron el maquillaje y lo dejaron tirado por todos lados. Se fueron a otro lugar y rompieron algo. Yo tenía una bocina que empezó a ser maraca porque tenía un hueco esa bocina y ahí tiene como, no sé, como 30 colores y quién sabe qué más cosas. Hasta dinero debe haber adentro, así que hay que abrir esa bocina. Nunca hemos podido sacar lo que metieron ahí, pero cuando eran niños empezaron a traer cosas y las metían ahí en ese hoyo. Entonces empiezan a caminar y desarrollan cierta independencia, ¿no? Se van y obviamente nos meten en problemas. Me acuerdo que una vez Gerson se nos perdió en un Sam's y casi cierran el Sam's, tienen un protocolo. No lo encontrábamos porque agarró para cualquier lado y se nos perdió, ¿sí? O aquella vez que mi esposa dijo en la mañana, voy a ir a comprar al Oxxo, me dijo un sábado en la mañana, espérame aquí, ahorita vengo, me voy con el niño. Ah, bueno, entonces yo estaba acostado todavía y después dice, escucho que entran sus pasos, dice, olvidé el dinero, dice, ¿dónde está el dinero? Y ya le dije, pues, no sé, usted maneja mis quincenas. Entonces ya tomó el dinero y cuando salió vivíamos los que estuvimos en Atkinson, ¿se acuerdan? Hay unas casas que dan hacia afuera, hacia la calle. Ella había abierto el portón y cuando regresó, el niño ya no estaba en todo eso. Y recuerdo que entró corriendo, dice, no está el niño, creo que se lo robaron. Y me levanté inmediatamente
¿Y cómo? Y empezamos a buscarlo, entramos a la cancha que ustedes conocen de Atkinson, Gerson, nos fuimos a la escuela de música, Gerson, nos metimos para allá, Gerson, y Gerson no aparecía. Y recuerdo que ella salió a la calle y estaban unos vecinos y dijo, ¿qué pasó, vecina? Mi niño se me perdió. Y entonces dijo, a ver, y se distribuyeron, uno que se vaya por esta calle, otro para acá, otro para allá, a ver dónde está Gerson, porque tenía, no sé, 2 años y se nos había perdido. Entonces, después le dio la vuelta al seminario y ahí donde entrábamos en las gradas, ¿se acuerdan? A Gerson había salido, dio la vuelta y se estaba sentado esperando, diciendo, y cuando lo vimos, dice ella que lo encontró y le dijo, mamá, ¿por qué tardas? Estoy esperando, tiene rato que estoy sentado aquí esperándote, ¿no? Y uno en esos momentos no sabe si reírse, llorar, darle unas nalgadas, esas mezclas que ustedes han vivido. Pero así es la vida, caminamos. Y déjeme decirle que seguimos caminando, aunque estamos grandes y aunque no caminamos físicamente, la vida es un peregrinaje también. Por eso le decimos a los jóvenes, no anden en malos pasos. Exactamente. No sigan malos caminos, no se metan en malos pasos, porque entendemos que la vida sigue caminando. Aunque no estemos moviéndonos, estamos caminando. El hecho de que usted esté sentado aquí está caminando también. Amén. Esto que estamos haciendo es un acto de caminar, de avanzar. Y obviamente nuestros pies físicos nos llevan a diferentes lugares, gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por los vehículos de motor que ya inventaron, ¿no? Y que nos hacen la vida más fácil. Pero pensando en esto, encontramos que en la Biblia también habla que la iglesia debe caminar. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo debe caminar la iglesia? ¿Cuáles son los pasos que deben de dar? Y hay una carta en la Biblia que habla de eso. ¿Cómo debe la iglesia caminar? Y quiero que vayamos allá, a la carta a los Efesios, por favor. Efesios. Abra sus Biblias ahí en Efesios. Efesios. ¿Ya la encontró? Está en el Nuevo Testamento, Romanos, Corintios. Amén. Y después de Corintios va a encontrar Efesios. Gálatas, exactamente, Gálatas, y ahí está Efesios, después de Gálatas, ¿no? Corintios, Gálatas, Efesios, Nuevo Testamento. No le doy la página porque no coinciden nunca las Biblias, ¿no? Pero de mi página es 851. Ahí está, Efesios. ¿Ya está ahí? Ok, miren que la carta de Efesios tiene 6 capítulos, ¿ya lo vieron? 6 capítulos, muy bonitos, 6 capítulos. Esta carta, hermanos, habla de la iglesia. Los que nos dedicamos a estudiar teología, cuando queremos saber qué es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, tenemos que estudiar esta carta. Y no solo nosotros, usted también. Usted es hijo de Dios, quiere saber qué es la iglesia, lea Efesios. Ahí dice qué es la iglesia. Y desde el capítulo 1 empieza a decir que la iglesia es una realidad que Dios formó, que Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Dios nos había llamados para ser santos, para estar aquí. Imagínense, desde que antes que Dios fundara el mundo, el Señor nos había llamado para estar aquí en la Iglesia Altar, hoy en el año 2024. Amén. El Señor nos tenía en mente, nos había llamado, nos había salvado. El Señor estaba en nuestra mente porque el Señor conoce el futuro. Amén. Y entonces esa es la iglesia. La iglesia se compone de un grupo de llamados. ¿Llamados por quién? Por Dios. Y Efesios, hermanos, en estos 6 capítulos podemos dividirla en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3 está la parte teórica de qué es la iglesia. Pura teoría. La iglesia es llamados, lo que ya mencionamos, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, lavados con la sangre de Cristo, etc. Toda la parte teórica abarca 3 capítulos. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios encontramos la parte práctica. ¿Cómo debe vivir la iglesia? Y aquí, por eso les decía de caminar, porque fíjense que el apóstol usa una figura. Usa caminar. La iglesia debe caminar. Debe estar caminando. ¿Sí? ¿Caminando cómo? Y entonces el apóstol nos va a dar 5 formas de caminar. ¿Ok? Formas de caminar. Y vamos a verlas. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Ahí voy a empezar de atrás para adelante porque me interesa llegar al capítulo 4. Pero voy a empezar de la última. Capítulo 5, versículo 1, ¿ya están ahí? Si usted
Hay algunas Biblias que tienen un título, dice, andad como hijos de luz, ¿verdad? La primera parte es que caminemos en amor. Versículo 2, 5:2. Y caminar o andar, ¿cómo? En amor. Esa es la primera forma de caminar. La iglesia tiene que caminar en amor. Y eso lo vamos a encontrar hasta el versículo 7. Número 2, caminar en luz. Versículo 8, ahí mismo del capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, caminen, ¿como qué? Como hijos de luz. Caminar en amor, caminar en luz. Número 3, caminar en sabiduría. Versículo 15. Si usted lee ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminan. No como necios, sino que como sabios. Es otra forma de caminar. Hay que caminar en sabiduría. Y número 4, hay que caminar en santidad. Vamos al capítulo 4, versículo 17. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como en los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Desde el versículo 17 hasta el versículo 32 nos va a decir que hay que caminar en santidad. Ya llevamos 4. Repasemos. Caminar ¿cómo? En amor. Caminar en luz. Caminar ¿en qué? En sabiduría, muy bien, y caminar en santidad. 4 formas de caminar. Así debe caminar la iglesia. Amén. Así debemos de caminar, así debemos de andar en el mundo, con estas 4 formas. Pero quiero detenerme en la primera, que menciona el apóstol, y que yo la voy a mencionar aquí al último, y la encontramos en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Y dice ahí la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto, hermanos, habla de caminar en unidad. La iglesia tiene que caminar en unidad. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces la iglesia también tiene que andar ¿cómo? En unidad. No hay nada más terrible para una iglesia que una iglesia dividida, que una iglesia en conflicto, que una iglesia con grupos, que una iglesia en rencilla. Es terrible, ¿verdad? Usted tiene familia. ¿Le ha tocado que su familia se pelee? Qué bueno que no, Gloria a Dios. Pero qué difícil es llegar a una reunión familiar donde hay 2 o 3 que no se hablan, ¿verdad? Es más, algunos ni van ya a las reuniones. Es feo cuando hay rencillas entre la propia familia, es incómodo. Y uno se siente mal, y uno se siente vacío, y uno se siente, como que esto no debe ser así. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia no debe procurar la desunidad. De hecho, debe procurar la unidad. Siempre debemos estar trabajando para la unidad. Siempre debemos estar poniendo nuestro granito para que la unidad sea una realidad en la iglesia. Porque a veces podemos trabajar al revés. Trabajar para que estemos desunidos. ¿Sí me explico? Poner nuestro granito de arena para que estemos más distanciados los unos de los otros. Por eso el apóstol nos habla de que hay que procurar, hay que buscar la unidad, hay que poner nuestro granito de arena. Y yo le invito a pensar esta mañana, ¿qué puede poner usted para que la iglesia esté más unida? ¿Cuál es la parte que a usted le corresponde para que la iglesia esté más unida? Fíjese que curiosamente no nos corresponde a los pastores. Nosotros tenemos que hacer obviamente la parte principal quizás de dirigir, pero ¿cuál es la parte que usted está poniendo para que la iglesia sea unida? ¿Okay? Y mire que muchas veces esto se nota. Cuando yo llegué a Hermosillo, le pregunté a alguien, ¿a qué iglesia voy? Y me dieron el nombre de una iglesia que voy a omitir. ¿Ok? No estoy quemando a nadie, pero así me tocó, ¿no? Y creo que ya lo he contado. Y luego le pregunté a otra persona, ¿dónde queda esta iglesia que me dijeron para que yo vaya allá? Y me dijeron, no vayas allá, allá son puros presumidos, ni te van a hablar.
Y dije yo, ¿en serio? Sí, ya vas a ver. Dice, no vayas, mejor ve a esta otra iglesia, allá sí te van a saludar. Entonces, qué curioso, ¿qué es lo que estoy poniendo yo para procurar la unidad de la iglesia? ¿Cuál es mi granito de arena para que cuando la gente venga acá digan, esos hermanos son muy buena gente, esos hermanos se aman, esos hermanos te abrazan? ¿Qué es lo que yo pongo para que la unidad sea una realidad en la iglesia? Por eso les decía hace un momento, ¿por qué no abrimos nuestra casa? Ese es un buen grano de arena para conocer a alguien que no conocemos. ¿Por qué no abrimos nuestra casa y nos comemos unos albutes, unas tlayudas, unas percherón? Siempre hablo de comida, es porque estamos ayunando los domingos. Una lasaña, exactamente. Ya, hasta una pizza, si no quiere cocinar. Y nos sentamos y procuramos la unidad. Y hablamos con alguien. Y es que a veces decimos, no, cuando tenga una mansión, entonces voy a invitar a mis amigos. No espere que tenga, ¿sí? No, cuando yo tenga y sepa cocinar muy bien, entonces voy a... No necesitamos hacer eso. Amén. Necesitamos abrir nuestras casas para conocer a alguien más, para estrechar lazos, amén, para abrir nuestras puertas y dejar que alguien entre a nuestra casa, amén. Ahora, podemos desmenuzar un poco más el pasaje. Esta sección, de hecho, se divide en 3 partes, del 4 al 6. La primera es una exhortación al llamamiento, ¿sí? Y del versículo 2 y 3 habla de las cualidades que hacen posible la unidad. Repito, capítulo 4, versículos 2 y 3, habla de las cualidades que hacen posible la unidad. Y del versículo 4 al versículo 6, habla de obras, ¿sí? De las personas que unen a la iglesia. Ahora, si le preguntamos al apóstol Pablo, hermano Pablo, ¿cuáles son las cualidades que procuran la unidad? Aquí menciona varias, pero voy a mencionar solamente 2. La humildad es una de ellas. Dígalo conmigo, humildad y mansedumbre. Esas 2 cualidades necesita la iglesia para que pueda estar unida. Humildad y mansedumbre. Son cualidades que el Espíritu obra en nosotros y que debemos de cultivar para que podamos estar unidos. ¿Sí? Estamos unidos, para que estemos unidos. Fíjense que hay un documental en Netflix que me llamó la atención, está reciente, sobre la canción We Are the World. ¿Alguien la ha visto el documental? ¿Sí? La canción de We Are the World, una canción que hicieron para recaudar fondos. Los artistas del mundo se unieron, crearon una canción y la grabaron para recaudar fondos para el hambruna en África. Allá en el 84, creo, 85, ¿verdad? ¿Ok? El proyecto era reunir a los artistas más grandes de la época de aquel momento para que grabaran una canción juntos. El problema es que algunos iban a hacer coros y otros iban a cantar como solistas. Híjole, cómo trabajar con todos los famosos para que unos se queden atrás y otros hagan las voces principales. Ese era el primer reto. Porque dice el narrador del documental, el problema de esta gente es que está llena de egos. Tienen el ego muy alto. ¿Y saben qué es la parte bonita del documental? Dice que cuando iban a llegar, porque aprovecharon unos premios de no sé qué cosa que les entregan a los artistas, y en una noche iban a grabar. Entonces al productor se le ocurrió hacer algo. Agarró una hoja y escribió en la hoja y lo pegó en la entrada del estudio. Y le dijo, por favor, deja tu ego aquí. Lo pegó en la entrada. Por favor, antes de entrar, deja tu ego aquí. ¡Wow! ¡Wow! Deja tu ego ahí atrás. Y entonces tuvieron que, al llegar, veían un cartel ahí mal hecho, deja tu ego aquí, para poder entrar y ser parte de ese proyecto. Y grabaron una de las canciones más icónicas que tiene el mundo actualmente, porque esa canción recaudó mucho dinero para combatir el hambre en África. Cuando la iglesia deja su ego ahí atrás, por la causa del evangelio, la iglesia puede hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Amén. Y eso es tremendo, es tremendo. Porque la humildad es lo que provoca, es lo que procura la unidad. La palabra humildad, hermanos, aquí en el griego, ¿sí?, se traduce como modestia de mente. Eso significa la palabra humildad en la Biblia. Modestia de mente. ¿Ok? Modestia de mente.
una mente equilibrada, una mente modesta. La humildad tiene que ejercitarse en nuestra forma de pensar. La humildad nos cambia la percepción de los demás. La humildad nos invita y nos permite ver a los demás como hermanos, porque es la mente que permite tener una modestia. Amén. El apóstol Pablo critica a aquellas personas que les cuesta incorporarse porque se creen superiores a los demás. Cuando nos creemos superiores a los demás, entonces nos falta modestia de mente. Hermano, pero yo no me siento superior. Cuidado, si hablamos mal de los demás, si siempre andamos hablando de los demás, es porque tenemos un grado de superioridad sobre el otro. Si siempre estamos criticando a los demás por lo que hacen, por la forma en que viven, por las cosas que hacen, es porque yo me creo superior, que creo que vivo yo mejor, que tomo mejores decisiones que las que toman los demás. Y eso es falta de humildad. ¿Ven? Se ha estado combatiendo mucho eso. Cuando yo creo que los otros, y me burlo y hago escarnio de lo que los otros hacen, por su forma de vida, por las cosas que toman, por las cosas que hacen, es en realidad que yo creo que soy mejor. Y esta es una de las cosas que combatió el apóstol Pablo en la naciente iglesia, porque había judíos, había griegos, había ricos, había de todo. Y por eso en Gálatas les va a escribir, en la iglesia ya no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo, no hay libres, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo decía, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno de nosotros. Amén. El problema para la unidad es la falta de humildad. El antónimo de humildad dice el diccionario que es el orgullo. Amén. Es creer que ya sea cognitiva, espiritual, socialmente estoy por encima de los demás. Y entonces cuando hacemos esto caemos en la arrogancia para con Dios y atentamos contra la unidad. Nadie quiere acercarse a alguien que es orgulloso. Nadie quiere compartir con alguien que sabe que si comparto con mi hermano después me va a comer a mis espaldas. Nadie quiere pasar tiempo con él. Yo como contigo y después, no hombre, me quemaste allá. ¿Se dan cuenta? Nadie quiere compartir con alguien así. Y por eso la unidad no es posible. Y por eso la unidad no se logra. Y por eso las distancias empiezan a ser cada vez más profundas. Amén. Porque esto atenta contra la unidad. A veces en la falta de unidad dice la Biblia, quien se cree superior todo lo juzga bajo su propia opinión. Bajo su propia opinión. ¿Okay? El apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. No hay unidad sin humildad. Llévese esta frase hoy. No hay unidad sin humildad. Es más, aplíquenlo en su propia familia. Amén. Llegue con su familia el 24, los días que se reúnen. Amén. Y mantengamos una actitud humilde ante Dios y ante los demás. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Hermanos, en Cristo, cuando fui a hablarles de los planes de Dios que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Estoy leyendo en la NBI. No fui con palabras elocuentes para mostrarles lo mucho que sé. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. ¿Se da cuenta? Cuando fui a verles, dice el apóstol Pablo, a pesar de que soy Pablo, a pesar de que conozco mucho, no tenía intenciones de impresionarles ni de mostrarles lo mucho que sé, sino que fui a hablarles como a mis hermanos, como a alguien a los que amo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Regresemos a Efesios. Me encanta este pasaje.
Efesios capítulo 4, donde está hablando de caminar en unidad. Efesios 4:13. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol, hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe. Me encanta este pasaje porque el apóstol, a pesar de que es un hombre de Dios, no le dice a la iglesia hasta que ustedes lleguen, ¿verdad? No le dice, hermano, hasta que ustedes, que todavía les falta, lleguen. Él mismo se pone en el camino y dice, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no, ¿qué? Seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo. Él mismo se pone ahí. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos. Aquí no se trata de que los demás tienen que crecer. Aquí se trata de que todos tenemos que crecer. Aquí no se trata de que los demás tienen que madurar. Aquí se trata de que todos estamos madurando. Aquí no se trata de que hay bebés. Aquí se trata de que todos estamos creciendo. Amén. Todos estamos avanzando. Y el apóstol Pablo entonces habla de que la humildad es necesario para la unidad. Amén. Con humildad abracemos a nuestro hermano. Con humildad busquemos a nuestro hermano. Procuremos la unidad, hermanos. No huyamos de los demás. Amén. La iglesia no tiene sentido si nada más hacemos cultos para vernos acá. No tiene sentido. El culto es una celebración litúrgica para el Señor donde los que somos santos unimos nuestras voces. La iglesia tiene sentido cuando compartimos con nuestros hermanos, cuando oramos los unos por los otros, cuando llevamos las cargas de nuestros hermanos. Amén. Cuando nuestro hermano es parte de nuestra fe y podemos compartir y podemos convivir los unos con los otros. Amén. Y termino con esto. El último es la mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sabe qué significa mansedumbre en la Biblia? Gentil y amable. Eso significa la palabra mansedumbre. Gentil y amable. La mansedumbre tiene que ver con pensar lo que vamos a decir. Hablar con gentileza y hablar con amabilidad. Eso es la mansedumbre. ¿Ok? Alguien, no sé si fue un pensador o quien dijo que no debemos de decir todo lo que pensamos, pero siempre debemos pensar todo lo que decimos. Amén. Porque la mansedumbre tiene que ver con la gentileza, con las palabras que usamos, con cómo nos referimos a los demás. Cuidar de que nuestras palabras no hieran y no dañen. Porque la falta de mansedumbre rompe la unidad también. Nadie quiere estar con una persona que lastima todo el tiempo. Nadie quiere estar con una persona que te hiere todo el tiempo. Se empiezan a crear las distancias y se empiezan a crear las lejanías. Amén. Ustedes saben, hubo una temporada en los 80, en los 90, en que todos los psicólogos hablaban de las heridas que esa generación tenía porque sus padres los hirieron de niños. Que los trataron de burros, de ignorantes, de etcétera. Porque así eran los abuelos, ¿se acuerdan? Los abuelos te trataban y te decían lo primero que se les ocurría. Y uno en la casa tiene que aprender a ser manso con la propia familia, con la propia esposa. Porque a veces usamos palabras hirientes con la esposa y tenemos que dormir en el sofá. Amén, dicen, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿O cuántas veces nos ha faltado mansedumbre con nuestros hijos? Y vamos creando distancias. Pero decimos, si lo amamos, si él sabe que lo amo, si él sabe que lo quiero, si él sabe que es lo más importante. Sí, pero nos falta mansedumbre, nos falta gentileza, nos falta amabilidad. Y eso rompe. Amén. Por eso la esposa es mi amada, dice el pastor Fabián, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo le dice usted a su esposa?
Bueno, guárdelo para usted mejor. ¿Ya? Así le decimos. Y tratamos con gentileza. Esa gentileza tenemos que ejercitarla en el cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar con amabilidad, con gentileza. Amén. En las comunidades, hermanos, bíblicas, tenía que ver con muchas veces cómo respondía el creyente. El mundo era áspero con los creyentes, el mundo insultaba a los creyentes y entonces el apóstol y Jesús le decía, respondan con mansedumbre. Cuando les hieran de allá, cuando les ataquen de allá, ustedes respondan con mansedumbre, sean mansos. Estábamos en una caseta ayer, antier, el viernes, aquí saliendo de Hermosillo, y era un caos, como a las 3 de la tarde. No sabíamos por qué, ya después, hoy nos cayó el 20 de que es puente, ¿verdad? Ya sabemos la locura. Y vimos cómo el de la caseta se salió y empezó a insultar y empezaron a gritarse y este le decía más grosería y el otro le decía más grosería y el de la caseta fuera ya quitándose la camisa. Nunca había visto a uno de la caseta quitándose la camisa para pelear con un conductor. Pero ¿saben qué falta ahí? Mansedumbre. Los que trabajan con clientes saben que tienen que aprender a ser gentiles, porque hay gente que es áspera, hay gente que es grosera, y uno tiene que aprender a responder con mansedumbre, con gentileza, porque de lo contrario, igual nos vamos a quitar la camisa y no sé dónde va a terminar eso. Porque lo áspero provoca más aspereza, la respuesta áspera provoca respuestas más ásperas. Y así se va subiendo de nivel hasta que cuando las palabras no son suficientes se quieren llegar a los golpes. Amén. Cuidemos entonces, digamos, Señor, trabaja en mí la mansedumbre. Amén. Ayúdame a ser cuidadoso con cómo respondo a los demás. A veces no lo hacemos de maldad, a veces no se hace porque se quiere lastimar, simplemente porque a veces no estamos acostumbrados a trabajar y a cuidar lo que decimos. Amén. No se enoje conmigo, lo dice la Biblia. Solamente estoy predicando Efesios capítulo 4, versículo 2. Y estoy traduciendo lo que el texto dice. Y creo que Pablo tiene razón. Amén. La palabra tiene razón. Si no hay mansedumbre y no hay humildad, la unidad es imposible en la iglesia. Así que vamos a decirle al Señor esta mañana, Señor, trabaja en mí. Amén. Hazme manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, dice la Biblia, para tu alma. Hallaréis descansos para su alma. Puestos de pie, por favor. Aleluya.